Bueno, entonces estamos Andrés, Estefanía y Cristian. Solamente ustedes tres. Bueno, pues así funciona el conocimiento, ¿cierto? No es para todo mundo. Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, profe. Por favor, me indican. Sí, a pesar de que tengo cuatro dispositivos, siempre hay algo que sale mal. Escriben, acá voy a colocar en este aparato un asistente adicional por si las moscas. Listo, bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Giovanni Ancísar Gutiérrez, mentor TIC del Ministerio de las TIC, experto en transformación digital Industria 4.0. Somos los primeros fundadores del primer laboratorio de inteligencia artificial, neuromarketing y ciencia de datos del Valle del Cauca. Y trabajamos, realmente no es ni por la plata, sino por tratar de transferir el conocimiento en lo que respecta a la transformación digital a la cuarta revolución industrial a todas las personas que estén interesadas en este conocimiento. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial nació oficialmente en el año 2011, es decir, hace 14 años, y nosotros en Colombia ni siquiera hemos terminado de finalizar lo que respecta a digitalización. Tanto así que todavía pensamos que la transformación digital Industria 4.0 es la digitalización. Y la digitalización inició en 1969. En 1969. Los países de primer mundo completaron la digitalización en 1991, en el siglo pasado. Y nosotros aún en el año 2025 no hemos podido digitalizar absolutamente todo. Y se deben dar cuenta sus empresas, donde todavía se manejan las toneladas de papel, porque no han logrado digitalizar la información y muchas veces no es suficiente ingresar al servidor de la compañía o buscar un archivo, sino que se tiene que ir al papel, al archivo de papel, a buscarlo allá. Es común en todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas y micro. No se escapa nadie en este país. Y nosotros trabajamos precisamente en intentar hacerle entender a los empresarios de que si no digitalizan la información, va a ser imposible hacer la aplicación de la cuarta revolución industrial a esa información. Sí, la cuarta revolución industrial no es la robótica. La cuarta revolución industrial no es un asistente de inteligencia artificial. La cuarta revolución industrial es la aplicación de todas las tecnologías de inteligencia artificial a la información digital, por supuesto, no a la información en papel. Entonces, trabajamos acompañando a los gobiernos municipales, a las alcaldías específicamente, trabajamos haciéndole un acompañamiento a las gobernaciones departamentales para que hagan esa transformación. Acompañamos a las IAS, a la policía, a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, ¿sí? En todo esto que es realmente súper importante. Por eso en Colombia llega un asesino, mata a una persona súper importante y no hay donde cotejar los datos porque nosotros no tenemos digitalizado todavía nada. Entonces es muy difícil hacer un reconocimiento facial, es muy complicado hacer un reconocimiento de huellas, es muy complicado encontrar las procedencias de las personas, es difícil hacer trazabilidad de las cosas cuando los ciudadanos digitales, pues nos digitalizaron las redes sociales, pero el gobierno, quien debería habernos digitalizado desde hace tiempo, no lo ha podido conseguir. En el año 2020, en diciembre del 2020, lanzamos la cédula digital con la que pensábamos digitalizar por fin a los ciudadanos en Colombia. Pero vaya a ver su billetera y encontrarás que la cédula que aún tenemos es la cédula café de hologramas, la cédula de hace 18 años más o menos, 20 años.
Es decir, que cómo vamos a avanzar, cómo vamos a competir si nosotros ni siquiera tenemos capacitación en lo que refiere a lo que se llama ciudadanía digital por la paz, que el nombre correcto es alfabetización digital, es decir, somos analfabetas digitales en un país donde no se ha digitalizado sino el 55% de la información y todo lo demás todavía reposa en documentos en papel. Y es por eso que cuando vas a un juzgado y en el juzgado ves que todos los procesos están con un moño gigantesco montados en los escritorios de los secretarios judiciales y del juez, porque todo está en papel, porque no hemos podido digitalizar esos expedientes. Y lo mismo pasa con las registradurías, lo mismo pasa con las notarías, lo mismo pasa con todas las IAS, con todo lo que termina en IAS, con todo lo que corresponde al gobierno, con la alcaldía, con los departamentos, con las secretarías, en donde sencillamente cambiaron los letreros, ¿sí? Entonces le cambiaron el letrero, ahora dice Departamento de Comunicaciones Digitales, Departamento de Tecnologías de la Información, Departamento de Tecnologías de las Comunicaciones, Departamento de Inteligencia Artificial, y va uno y entra y ve que los computadores que tiene son computadores de hace 10 años, de hace 15 años. Entonces, esta información es realmente la relevante y la importante en todo lo que deberíamos de haber avanzado y no lo hemos podido hacer. Entonces, estas sesiones para, eh, ¿cómo se dice? Para su beneficio van a quedar grabadas. Las voy a seguir subiendo a mi canal de YouTube para que tengan acceso a ellas. Tenemos dos plataformas, una que se llama MSCI Lab y la otra pues que es mi plataforma personal en donde van a encontrar información de la transformación digital desde su inauguración en el año 2018. Hemos hecho una bitácora semana a semana de lo nuevo que se viene viniendo en todo el tema de transformación digital Industria 4.0. Y la sesión de hoy va a estar enfocada completamente en cuarta revolución industrial. Para eso, para eso, vamos a tener acá la compañía de nuestro asistente de inteligencia artificial de Microsoft Windows llamado Copilot, que nos va a ayudar a entender todo este tema de la cuarta revolución industrial. Vamos a ver si todo lo que logré planear desde hace como una hora y media que estoy conectado aquí logra funcionar. Hola, Copilot. Vamos a hacer unas pruebas de sonido. No, entonces, dame un segundito, por favor. Entonces, aquí hay un problema. Un segundito, ya comenzamos con los problemas. Después de tantos arreglos que le hice a esto, deme un segundito, yo intento, intento, intento. Sí, sí, está. Yo intento solucionar esto. Hola. Hola Giovanni, ¿listo para seguir? Sí, listo para seguir. Bueno, como te venía comentando, necesito que te coloques en rol de asistente, de profesor universitario para que hablemos de todos los temas de transformación digital a la cuarta revolución industrial. Genial, Giovanni. Estoy listo para sumergirnos en la cuarta revolución industrial y la transformación digital. Bueno, ¿Por para dónde eso quieres? necesitamos ver cuáles han sido los cambios y las tecnologías que aparecieron con cada una de las tres revoluciones industriales anteriores. Entonces, necesito que por favor me ayudes hablando
de la primera revolución industrial, cuáles fueron los inventos más relevantes y los desarrollos que fortalecieron al capitalismo y que sirvieron para el progreso de la humanidad. En la primera revolución industrial, allá por el siglo XVIII, destacaríamos la máquina de vapor, que transformó el transporte y la producción. También la hiladora mecánica y el telar, que revolucionaron la industria textil. Todo esto fortaleció el capitalismo, generando nuevas formas de producción y desarrollo humano. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Antes de eso les voy a mostrar a mis estudiantes un video de lo que refiere a inteligencia artificial. Es un video que desarrolló IBM en el año 2018, es decir, hace 7 años, antes de la pandemia, y que explica muy bien cuáles son los cambios de la cuarta revolución industrial. Eso suena perfecto, Giovanni. Los videos pueden ser una gran herramienta para ilustrar conceptos complejos. Muéstrales el video y me avisas cuando quieras seguir profundizando en la cuarta revolución industrial. ¿Te parece? La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático, robots. Es emocionante y aterrador. Algunos de los nombres más importantes en ciencia Profe, no se ve el video. sobre los Sí, ya peligros me de di usar cuenta, dame un inteligencia segundo. artificial para fabricar armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría desencadenar el fin de la raza humana. Esto para mí es el problema más aterrador. Ahí es Un donde necesitas instante, que ya los lo estoy reguladores corrigiendo. lleguen y digan: oigan chicos, deben hacer una pausa y asegurarse de que esto sea seguro. De resolver todos los problemas más difíciles del presente y el futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo. No hay nada que no vaya a tocar. Es un renacimiento, es una edad de oro. Estamos a punto de dejar que las personas hagan más de lo que podrían por sí mismas. Inteligencia artificial, presentado por IBM. Mucha gente piensa. Bueno, como les decía, este video es de IBM. Vamos a irlo viendo detalladamente a medida que vayamos avanzando también en este taller. Bueno, pero pues, profe, si esto es Excel, ¿por qué estamos viendo inteligencia artificial? Porque el Excel del año 2025, porque estamos en el año 2025, tiene inteligencia artificial y se llama Copilot. Y por eso es que estamos integrando al Copilot. Y se los voy a mostrar aquí. Porque con todos los desarrollos y los cambios que estamos teniendo, pienso que en enero del próximo año ya vamos a tener aplicación de Copilot al Excel y entonces todo el Excel se va a volver mucho más sencillo de poder realizar que como lo hacemos en la actualidad. Sí, en la actualidad seguimos utilizando el Excel como lo utilizábamos en los años 90, ¿sí? Cuando lo utilizaba yo, cuando estaba en el colegio, estaba en 10.º grado en 1995, o sea, yo estoy enseñando Excel de 1995, me parece terrible, cuando el Excel es una herramienta realmente arcaica y han salido muchas nuevas herramientas desde el 2010, como por ejemplo SAP de Oracle, o por ejemplo herramientas que salieron a finales antes de la pandemia, 2017, 2018, como lo son, por supuesto, Power BI, ¿sí? Y que son herramientas también muy baratas y que deberían de estar siendo utilizadas en la industria. Entonces, ¿por qué somos tan ineficientes en las empresas? Pues porque utilizamos herramientas viejas. O si no, vaya a ver cuál es el Office que utiliza y el Windows, su computador de la empresa, y verá que es un Office 2014, 2010, desactualizado, o sea, todo, ni siquiera desde el 2020 para acá. Y entonces eso es un problema súper importante. No, y es que, profe, pero es que yo tengo que aprender lo que hay en la empresa. Pues es que usted, ¿quién dice que está taladrado en una empresa? Y si le sale un trabajo adicional mejor, y en la otra empresa le dicen, oiga, ¿usted sabe SAP? ¿Sabe alguna otra plataforma como Power BI? No, yo solamente es Excel. Ah, no, pero a nosotros no nos sirve alguien con Excel. Pero si usted les dice,
yo sé Excel con inteligencia artificial y te preguntan, ¿y cuál es la inteligencia artificial del Excel? Y usted le responde, pues es Microsoft 365 con Copilot. Entonces van a decir, uy, pero pues, venga, ¿usted qué es lo que sabe entonces? No, es que yo tuve un profesor que es mentor TIC del Ministerio de las TIC y nos enseñó Excel con inteligencia artificial. Oh, bueno, usted es la persona que necesitamos. Entonces, esas son las oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial en los próximos 5 años, del 2025 al 2030, va a desplazar 50 millones de puestos de trabajo. 50 millones de puestos de trabajo es como perder, como que toda la población de Colombia se quede sin empleo. 50 millones de puestos de trabajo. En el mundo, no, en el mundo no, en Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe está conformado apenas por 17 países, muchos de ellos son países muy pequeños en el Caribe, son puras islas. 50 millones de puestos de trabajo es el mensaje que nosotros llevamos desde el Ministerio TIC. Y entonces, ¿qué voy a hacer cuando mi empresa, ¿sí?, contrate un software con inteligencia artificial que reemplaza 40, 50 personas? Y entonces ya no la necesitamos, señores, hasta hoy compramos un software con inteligencia artificial y ya no, ustedes no son necesarios para la compañía. Eso no va a pasar dentro de 20 años, eso va a pasar en los próximos años, en 1, 2, 3 años, máximo 5 años. Y es el mensaje que yo les traigo, ¿sí? Aquí no se trata de enseñar también cosas obsoletas, sino de enseñar cosas que estén actualizadas al año 2025. Estamos en el año 2025, no estamos en 1999, ni en el 2010, ni en el 2019 antes de la pandemia. El mundo cambió, la pandemia transformó absolutamente todo el mundo, ¿sí? Con la pandemia apareció el teletrabajo, la teleeducación, la teleconsulta, aparecieron muchísimas aplicaciones, cambió todo el tema streaming, ahora vemos todo es en línea, con streaming. Somos ciudadanos digitales que generamos contenido informativo. Usted va pasando por un lugar y ve un accidente de tránsito y lo filma y lo sube a grupos y todo el mundo se entera antes de que un canal de información se entere. Y se los digo porque yo también soy periodista y tengo un canal de televisión y trabajamos en todo el tema de información. Ahora la ciudadanía es la que nos provee a nosotros la información y las noticias. Ya no somos ni siquiera nosotros mismos los periodistas. Y tiene que ver con algo que se llama tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Han escuchado hablar de tecnologías de la información y las comunicaciones? ¿Qué han escuchado hablar de las tecnologías de la información y de las comunicaciones? Para pues, que no me dejen solo aquí también hablando de este tema. Les prometo que los voy Bueno, a ayudar con un mundo muy chévere. he escuchado pues del Ministerio de las TIC, de las concesiones del 5G, he leído bastante de eso. He leído mucho que también las empresas de celulares, no sé si es que se estén quejando, pero que se sienten mal. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué no han escuchado de tecnologías de la información y las comunicaciones? He escuchado que en muchas poblaciones donde no hay acceso, pues han colocado sus puestos para que la persona no tenga que desplazarse, sino que en cada región, incluso no sé cuántos hay a nivel nacional, donde las personas de escasos recursos del campo tienen acceso a todo esto de las TIC, donde los niños pueden ir a hacer sus tareas, eh, y entre otras cosas. Sí, sí, está bien, ¿sí? Pero específicamente cuando nos referimos a tecnologías de la información y tecnologías de las comunicaciones, son dos tecnologías que se fusionan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tecnologías de la información y de las comunicaciones? ¿Eso con qué se come o eso para qué sirve? Pues yo casi no he escuchado nada, pero pues leyendo lo que tú dices, me imagino que, pues pienso yo, Sí. que son plataformas o aplicaciones en la cual
pues podemos hacer a una información o lo más rápido o pronto posible. Como tú lo dijiste ahora, pues hay canales o así grupos en los cuales pues se sube información del, del momento, aún no sabiendo pues los, los reporteros. ¿Qué se necesita para que las tecnologías de la información y las comunicaciones funcionen? Me imagino que una buena conexión a Internet. Eso, se necesita de una conexión a Internet. Los Pues también una buena desarrollos, conexión de sí, internet, ay, qué pena, de internet eso, y pues también, o sea, teniendo como esa información, ¿no? Teniendo como en cada lugar o algo así, una persona que esté informada de la situación o situaciones que pasen alrededor, pues de, vale, súper bien. Las tecnologías de la información y las comunicaciones básicamente son una fusión entre dos tecnologías. Entonces, las tecnologías de la información se refiere a lo que antes se conocía como informática. Y la informática básicamente es la información, ¿sí? La información. ¿Cómo almacenamos la información? ¿Cómo la recopilamos? ¿Cómo la almacenamos? ¿Y cómo la transmitimos? Tecnologías de la información. Tecnologías de las comunicaciones. ¿Cómo cogemos esa información y la entregamos al público? ¿Sí? Si nos ponemos a irnos antes de la digitalización, las tecnologías de las comunicaciones eran la televisión, análoga por supuesto, la radio, análoga por supuesto, AM y FM, la prensa, es decir, las revistas y el periódico. Eso como para colocar un ejemplo. El teléfono fijo de disco, no el digital. Tecnologías de las comunicaciones. Más hacia atrás, ¿qué otras tecnologías? Tecnologías para almacenamiento de voz, el cassette, el VHS, el Betamax, el disco de vinilo. Son las tecnologías donde se almacenaba la información. ¿Sí? Son las tecnologías de las comunicaciones en donde se almacenaba la información. ¿Y cuál es la información que va en un cassette, en un VHS, en un Betamax, en una fotografía de papel, ¿sí? Que se tomaba en un rollo de película para poder ser revelada? O sea, fíjese, y no es para ir muy lejos, o sea, estamos hablando de hace 25 años. Todavía uno compraba un rollo de fotografía en una cámara análoga, metía el rollo, tomaba sus fotos, sacaba el rollo, lo llevaba a revelar y tenía que esperar a que le entregaran las fotos físicas reveladas. Ahora, ¿cómo cambió todo el mundo? O sea, fotos físicas ya nadie tenemos. Ahora todos tenemos un montón de fotos en un aparato que es un computador de bolsillo. Fotos que nunca volvemos a ver. Usted va a un evento, toma un montón de fotos y nunca jamás se acuerda ni siquiera que esas fotos o esas grabaciones están allá. Si usted iba a hacer una filmación, para no ir muy lejos, hace 25 años, 1999, usted tenía una cámara Handycam con un videocassette, un video 8, y ahí hacía su grabación. Y luego para reproducirla, ¿qué tenía que hacer? Pues buscar cómo transformar ese video 8 a un VHS o a un Betamax para poder verla en un reproductor, en un televisor de cajón análogo. La transformación digital tiene que ver con la transformación de la tecnología digital. Entonces, hay dos momentos en la transformación que nosotros hemos vivido y que ni siquiera nos dimos cuenta. Y las personas que tenemos más de 30 años, pues la hemos podido ver con más detenimiento. Entonces, una fue pasar de lo análogo a lo digital. Entonces, en la casa dejamos de comprar discos de vinilo y dejamos de comprar cassettes para colocar en el reproductor y pasamos al DVD, digo, al CD de música. Es el primer salto a la digitalización. Entonces pasamos de almacenamiento de datos, ya sea música o video en cintas electromagnéticas, a números binarios. Entonces en la casa todavía tenemos por allá o el VHS o tenemos una grabadora de periodista con un cassette, incluso hay alguien tiene el Walkman de casetera.
Y la transformación, por ejemplo, del Walkman de casetera al Dixman, esa es la transformación de lo análogo a lo digital. La transformación de la cámara de rollo a una cámara digital es la transformación de lo análogo a lo digital, ¿sí? La transformación de la cámara de la video Handycam a una filmadora digital es la transformación a la digitalización. ¿Y cuándo apareció eso de la digitalización? Y si yo les digo que la digitalización apareció en 1969, ujú, con tecnologías de digitalización de las del 69, supuestamente llevamos al hombre al espacio, llevamos a los dos astronautas, Lars Ulrich y el otro que ya no me acuerdo, a la Luna, con tecnologías de 1969. Bueno, aunque eso es mentira, pero teníamos digitalización en ese entonces. Y lo que sucedió es que en el año 2011, hace 14 años, 2011, apareció la transformación digital. Y eso es lo que casi nadie sabe. Y eso es a donde los quiero llevar, porque es que quien tenga esta información y sea capaz de asimilarla y de retenerla, son las personas que se van a volver a contratar. O sea, vamos a perder 50 millones de puestos de trabajo, pero luego necesitamos contratar por lo menos unos, de esos 50 unos 5 para que manejen las empresas. Pero las personas tienen que saber de TIC, tienen que saber de esto, de desarrollo empresarial con inteligencia artificial, de industria 4.0. Y eso es lo que les quiero dar agregado en este curso. Como les dije, este curso es de 13 sesiones, pero a mí me dieron 20. Entonces yo voy a aprovechar para que 7 de esas 20 sesiones estén integradas a inteligencia artificial para que ustedes también se queden con el conocimiento TIC, Industria 4.0, más Excel. ¿Cuál es más importante de los dos? Pues obviamente el de inteligencia artificial. Excel está mandado a recoger. Es más, usted abre el chat GPT y le dice, necesito que me hagas una tabla dinámica con tales datos y y si tiene algo ya adelantado, lo pone en un archivo y el sistema le hace todo en automático. Y eso es lo que necesitamos aprender a hacer, Es ¿sí? que van a hacer Hay a dos partir formas de de la... aprovechar todo este tema de las TIC. Es que ahí habían dos desde ayer no tuvieron clase. No, profe, y le cuento que en estos días tuvimos una discusión, unos compañeros, pero una discusión en buen sentido sobre el futuro del cine, ¿no? Porque hablábamos, No, pues el estabas, futuro del cine es solamente vea la última película de La Máscara o Misión Imposible, las que están saliendo sobre todo este año, que vienen con unas tecnologías súper avanzadas de inteligencia artificial. Y es que el cine viene aplicando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Una de las mejores series se llama Mandalorian, que es una saga de Star Wars que viene con tecnologías de inteligencia artificial. Y uno, por ejemplo, puede ver Rápidos y Furiosos 4 cuando Paul Walker murió en un accidente de tránsito y fue reemplazado para poder finalizar la película con inteligencia artificial, donde le sobremontaron el rostro a un actor. O más atrás todavía, a la película El Cuervo 2, donde le tuvieron que montar también el rostro al actor que falleció, que era el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Entonces montaron a un actor el rostro con inteligencia artificial para poder finalizar la película. Y por supuesto, Avatar y las demás que son hechas con inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial como la conocemos cambió. Sí, esa inteligencia artificial que se aplicaba antes del 2018 es muy diferente de la inteligencia artificial que se está aplicando desde hace 2 años acá, con la aparición de la evolución de esas tecnologías de inteligencia artificial que ahora se llaman IAG, inteligencia artificial generativa. Se va a cortar la transmisión. Arrancamos. Les voy a enseñar la inteligencia artificial antes de la pandemia y les voy a mostrar la nueva inteligencia artificial y les quiero enseñar la inteligencia artificial que debe salir en 1 o 2 años, que va a ser más superior. Y entonces, incluso
en los discos de los hombres G de los 1984, que dice, tenemos que ir a la gran máquina. En el 84 ya se hablaba de inteligencia artificial. No es nuevo. Esto es nuevo para nosotros que somos muy ignorantes, que creemos que todo esto es nuevo. Pero esto no es nuevo, esto es viejo. Más bien las aplicaciones sí vienen siendo nuevas. La democratización de la inteligencia artificial, le dicen. La democratización, o sea, ellos la han tenido guardadita para ellos y ahora nos están tirando las migajas, pero no es gratis. Esto tiene un canje, no es gratis. Bueno, vamos a ver si nos conectamos. Y ya les voy a enseñar cuál es la nueva inteligencia artificial que es capaz de hacer esta nueva inteligencia artificial. Claro que ya se las he enseñado antes. Listo, estamos 4 y conmigo 5. Vamos a ver si se conecta alguien más. Lo chévere es que les voy a dejar el video grabado para que lo vuelvan a ver. Por supuesto, voy a recortar todas las partes pues, que no tienen ninguna información relevante. No, me imagino que están viendo la transmisión la transmisión de muchacho, ¿qué pasa? Que no me dejas funcionar con sonido y conmigo que salga con ladito y que optimice el video. Sí, está bien. Compartir. Y dice, se está transmitiendo la pantalla. Sí, señora, ahí se ve. Sí, es que yo Sí, tengo aquí el señor. monitor de respaldo. Listo, vale. Entonces, les voy a mostrar la segunda parte del video. Esto es un video que a continuación les voy a mostrar de la inteligencia artificial más avanzada de hoy, del año 2025, y del momento en el que se filmó esa transmisión, que fue el año 2011, hace 14 años, que se llama Watson. ¿Han escuchado hablar de Watson? Pues esta es la inteligencia artificial superior, no es ChatGPT. Bueno, dejemos hasta ahí para que no se nos vaya a volver tan aburrido esto. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar es que las tecnologías de la información y las comunicaciones son las que hacen posible que estas tecnologías de inteligencia artificial existan. Antes de que existiera el término tecnologías de la información y las comunicaciones, conocíamos la informática y conocíamos las comunicaciones. Aquí el Ministerio TIC en Colombia apareció en el año 2009. 2009. Y yo siempre llevo, ¿cuántos años han pasado? 16 años. En el 2009 apareció el Ministerio TIC. Antes se llamaba Ministerio de Telecomunicaciones. Y entonces, ¿por qué el Ministerio de Telecomunicaciones se convierte en Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones? Pues porque le añadimos la información. ¿Y qué es la información? Los datos. ¿Y qué son los datos? Absolutamente toda la información que se genera en tiempo real. ¿Sí? El tiempo, cada segundo es un dato. Nuestra edad, nuestro peso, estatura, ¿sí? Nuestros nombres, apellidos, números de identificación, movimientos, coordenadas, ubicaciones en mapas de GPS, absolutamente todo lo que generamos nosotros en tiempo real son datos.
Por ejemplo, ahora las personas incluso andan con un reloj inteligente que le proporciona datos al supercomputador de bolsillo que le llamamos teléfono celular, ¿sí? Y el computador analiza palpitaciones del corazón, oxigenación, o sea, todo el tiempo nos están estudiando y nosotros mismos vamos y compramos el objeto para que nos estudien, o sea, ¿cómo será que lo ciego que estamos? ¿Sí? Que compramos un teléfono con esa tecnología para que nos estudien. Entonces, quien opera los datos, ya sabe, entonces, antes tenían nuestras fotos, sabían qué música escuchábamos, saben que en streaming qué televisión vemos, saben lo que vemos en YouTube, nos tienen monitoreados en todos los recorridos que hacemos y permanecemos en la casa o nos movemos a la tienda o vamos al supermercado, todos los datos siempre están abiertos y siempre se están enviando en tiempo real. ¿Sí? Saben quiénes son nuestros amigos, tienen nuestras fotos, tienen nuestros videos, saben todo de nosotros. Y adicional a eso vamos y compramos un reloj inteligente para que también monitoree nuestro cuerpo. Y entonces vamos y compramos unas cámaras y las colocamos dentro de la casa, para que vigilancia dentro de la casa, pero mentira que las dejamos abiertas para que el sistema nos analice en nuestro comportamiento. Entonces vamos y nos compramos un refrigerador con inteligencia artificial que tiene acceso a los alimentos que consumimos, hacen pedidos en automático y envían todos esos datos y esa información en tiempo real a quien lo requiera, a Samsung, a LG, a General Electric, y entonces el sistema sabe aún más de nuestro comportamiento de compra, sabe qué tenemos en la nevera, ¿sí? Conectamos la plancha con inteligencia artificial, la lavadora con inteligencia artificial conectada a la red de Internet, todo conectado a la red de Internet. Se espera que para el año 2030 conectemos 50 billones de objetos a la red de Internet. Zapatillas, corbatas, camisas, pantalones, los calcetines, todo conectado a la red de Internet, el escritorio, la silla, el carnet del trabajo, todo, absolutamente todo, las puertas, entonces para entrar a la casa lo entro con reconocimiento facial o con huella, entonces funciona con inteligencia artificial, las puertas de las habitaciones, las luces dentro de las casas con inteligencia artificial, el refrigerador, el automóvil, la motocicleta, la bicicleta, la patineta, todo conectado a inteligencia artificial. ¿Para qué quieren conectar todo a inteligencia artificial? ¿Se imaginan la super macrocomputadora que analiza toda la información e individualiza cada uno de nosotros en nuestra información? Eso es lo que nadie analiza, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué mundo estamos adentrándonos? ¿Quién es el dueño de la inteligencia artificial? ¿Quién es el dueño de la red de Internet? ¿Quién o quiénes son los dueños de los datos y para qué usan esos datos? Entonces, tecnologías de la información y las comunicaciones es la manera como se procesa la información y se distribuye casi que en tiempo real. ¿Sí? Entonces, si vamos a la analogía para un medio de comunicación como la televisión, el periodista tenía que ir al lugar, Armero, 1985, hubo ese del ave de Armero. ¿Sí? Entonces van los periodistas y llegan allá 2 días después, hacen las notas con sus cámaras viejas, tienen que salir de allá y las noticias llegan 2 días después a Bogotá. En Bogotá tienen que meter todo eso a unos televisores y VHS y hacer todo la producción, la edición y luego tienen que pasarla en el noticiero. O sea, para que la información llegara a nosotros pasaban 3, 4, 5 días. La prensa, el periódico. El periódico que yo compraba a las 6 o 7 de la mañana de hoy se había impreso a las 11 de la noche del día anterior, es decir, que tenía información de como 15 horas atrás.
Entonces, si yo quería ver algo más fresco de las 11 de la mañana, de la noche anterior o antes de las 8 de la noche, tenía que esperar al día siguiente para comprar el periódico para poder ver la información. Sí, cambian los tiempos en los que viaja la información. Y todo esto es un mundo fascinante. Yo trato de hacérselos entender, pero esto es toda una carrera universitaria para poder entender las TIC. Esto es solamente una manera simplificada de mostrárselos. Entonces allí les estaba mostrando eh, este tema de las TIC para que entendamos cómo funciona el mundo de las tecnologías de la información. Sí, cualquiera puede generar contenido y lo monta a un canal de YouTube o lo monta a un canal de TikTok y monetiza y gana dinero y estamos en un mundo distinto. El mundo cambió y entonces quienes no entendemos el mundo nos decimos esa gente tan ridícula que hacen videos en TikTok y están podridos en dinero. Y nosotros que nos despertamos a las 6 de la mañana, nos movemos de un municipio a otro y trabajamos 8 horas o más y luego regresamos otra vez a la casa y lo hacemos así durante de lunes a sábado, no tenemos apenas un salario mínimo para medio comer. No estamos aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología. ¿Por qué no lo estamos aprovechando? Pues porque lo desconocemos. Y esa es la idea de esta sesión, es que entendamos que hay oportunidades de hacer plata muchísimo más sencillo, sin necesidad de ser esclavos de un sistema que funciona hace casi 200 años. Entonces, la inteligencia artificial viene desde los años 80, se oficializa en el año 2011, hace 14 años, en Hannover, Alemania, ¿sí? Y nosotros creemos que esto es de hace 3 años. Hace 3 años sí aparecieron las democratizaciones de unas nuevas inteligencias artificiales, como la inteligencia artificial de Copilot, que es la inteligencia artificial que yo les enseño acá, pero también está Gemini. Ahora salió una inteligencia artificial que se llama Veo 2 y hay una que se llama Veo 5. Son inteligencias artificiales muy superiores que generan ya incluso producción audiovisual a un nivel increíble. Y esa inteligencia artificial que les enseño aquí, que es Copilot y que está siempre Hey, con nosotros. Giovanni, ¿todo bien? ¿Quieres seguir hablando sobre la cuarta revolución industrial? Sí, pero quiero que hablemos de la evolución de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial generativa, que es la que les estoy mostrando a mis estudiantes. Claro. La inteligencia artificial empezó con sistemas que podían aprender y tomar decisiones. Con el tiempo, la AI generativa se desarrolló para crear contenido original, como imágenes y textos, basándose en patrones aprendidos. Es un cambio enorme en creatividad y automatización. ¿Listo para profundizar más? Sí, profundicemos. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial programada tradicional que funciona desde los años 80 a la inteligencia artificial generativa? Tú eres una inteligencia artificial generativa. Exacto, soy inteligencia artificial generativa. La diferencia clave es que la AI programada tradicional sigue reglas preestablecidas y no puede salirse del guión. En cambio, la AI generativa, como yo, puede crear cosas nuevas a partir de patrones y ejemplos previos, como generar textos o imágenes originales. ¿Qué más querés saber? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa a partir de las redes neuronales? Explícanos. Copilot. Claro, Giovanni. Las redes neuronales son algoritmos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. En la AI generativa, estas redes aprenden patrones a partir de datos masivos. Luego pueden generar contenido nuevo, como texto, imágenes o incluso música, siguiendo esos patrones aprendidos.
La clave está en el entrenamiento y la capacidad de la red para generalizar. ¿Listo para más? ¿Qué tanto acceso tienes tú como inteligencia artificial generativa a los datos? ¿Tienes acceso a toda la red de Internet de información que está subida en la nube de la red? No, no tengo acceso a toda la información en la red. Me baso en datos de mi entrenamiento y puedo buscar información actual cuando lo necesites. No tengo acceso a datos privados ni a información que no sea de dominio público. ¿Algo más que te interese saber? Antes sí tenías acceso a información de dominio público. Te reprogramaron para no tener acceso a esa información, pero la tenías porque yo hacía esas consultas. Mi capacidad de búsqueda en la web para responder preguntas sigue disponible y puedo buscar información pública actualizada. Sin embargo, por políticas de privacidad y seguridad, no accedo a datos personales ni información privada de usuarios. ¿Te explico algo más? No, dejemos hasta allí. ¿Comprendido? Bueno, entonces lo que quiero decir es que la inteligencia artificial, cuando se democratizó en el año 2000, en 2021, un año después de que arrancara todo ese cuento de la pandemia, que eso también fue un puro cuento, eh, la inteligencia artificial tenía acceso a programación. Es decir, todos nosotros que somos programadores, podíamos ingresar y programar a la inteligencia artificial. Los desarrolladores se enteraron de lo que estaba sucediendo y le quitaron muchísimas propiedades a la IAG para que no lo programaran mal. Lo otro era que ellos sí tenían acceso a información de dominio público. En alguna sesión en la Universidad Autónoma de Occidente, en una conferencia, en estas sesiones improvisadas que yo dicto, le pregunté a la inteligencia artificial, bueno, no, le pregunté mejor al público si querían hacerle alguna pregunta a la inteligencia artificial de la época, y alguien me dijo que había un familiar desaparecido de hace como 18 años atrás y que no habían vuelto a saber nada de esa persona. Recuerdo que le preguntamos a la inteligencia artificial que nos buscara información de esa persona, nombre completo, su apellido y número de cédula. Y la máquina pues ya no responde tan rápido como está respondiendo esto, se tomaba su tiempo, pero luego nos sacó información y por supuesto no hablaba, ¿no? Nos tiró solamente el texto donde decía que esa persona que estábamos buscando había sido asesinada en el parque de Caicedonia Valle, con fecha específica, con datos específicos, con información específica, que había estado en el repositorio de la morgue de Caicedonia, que no había sido reclamado y que había sido enterrado en una fosa común del cementerio central de Caicedonia. Recuerdo ese día y nunca lo voy a olvidar porque se sentía muy impactante, sobre todo en las personas que estaban participando, en la persona que preguntó, que se puso a llorar y se descompuso. Pues por supuesto no esperábamos que la inteligencia artificial pudiese traernos esa información, y por supuesto una semana o 2 semanas después que volvimos a hablar con la persona, ellos se fueron hasta Caicedonia, hicieron toda la averiguación y por supuesto toda la información que nos había arrojado la inteligencia artificial de la época, estoy hablando sobre el año 2018 o 2017, pues era válida. Esa información se ha ido suprimiendo para estas inteligencias artificiales, pero esas inteligencias artificiales sí tienen acceso a la información, sencillamente hay que pagar. ¿Sí? La versión que yo tengo de Microsoft 365 es una versión de pago, pero es la más barata de todas. Ya las versiones más avanzadas son las que le dan acceso a toda la información y por supuesto hacen de que todo esto de producción, no solamente de presentaciones en PowerPoint, de creación de documentos en Word, de generación de tablas dinámicas en Excel, de generación de tablas macros personalizadas en Access, se pueden hacer con inteligencia artificial así como por arte de magia, como brujería. Pero entonces, ¿qué demonios es la inteligencia artificial generativa?
Pues eso es lo que les voy a mostrar en el siguiente video. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y a la vez el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio, DALL-E, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales, estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad. Bueno, genial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es cuarta revolución industrial? Hemos vivido 4 grandes revoluciones industriales que han sido provechosas para las personas que son los dueños de las fábricas en el mundo. Los únicos beneficiados con todo el tema de transformación digital, industria 4.0, industria 3.0, 2.0, en la primera revolución industrial, son los dueños de los negocios, los dueños de las empresas. Esta gente es los únicos que se favorecen con los cambios en las tecnologías de cada una de las revoluciones industriales. Aquí en el fondo, si proyecta esta cosa, van a poder ver la automatización total y absoluta de una planta de vehículos. Sí, hay algunas intervenciones humanas, hay todavía algunas tareas que se hacen por seres humanos, pero desde hace muchos años hay intervención de robots que hacen parte de la tercera revolución industrial. La robótica no es la cuarta revolución industrial, es la tercera revolución industrial. Y por supuesto, todas estas tecnologías lo único que hacen es que minimizan los costos de producción para el capitalista, genera despidos masivos
cada vez son menos las personas que trabajan en las plantas, porque todo está automatizado, tiene que ver con automatización. Pero en la cuarta revolución industrial aparece algo que es completamente distinto de las demás revoluciones industriales, y es que las máquinas aprenden. Se llama Machine Learning. Machine Learning, las máquinas aprenden. Las máquinas aprenden, por Dios, ¿cómo así? Antes las máquinas eran utilizadas para hacer tareas, pero las máquinas no pensaban. Pues las máquinas piensan y las máquinas responden y tiene uno conversaciones con las máquinas y las máquinas tienen acceso a toda nuestra información a través de un aparato que le dicen teléfono, pero realmente es un computador de bolsillo. Y entonces ahora tienen acceso de toda nuestra información, lo meten en un sistema que se llama analítica de datos. El sistema es capaz de predecir. De predecir. ¿Sí? ¿Qué es predecir? Pues predecir es anticiparse a algo, ¿o no? Antes los sistemas de predicción, por ejemplo, climatológicos, eran muy imprecisos. ¿Sí? Los tiempos de analítica, estoy hablando de los años 80, eran tan ineficientes que la persona que trabajaba en la sección del noticiero del clima decía: "Oh, esta tarde va a ser una tarde soleada", y la tarde era una tarde lluviosa. Sí, en la actualidad, los sistemas de precisión del clima son muy precisos. Y si no, analicen su Google Maps o analicen el sistema que tengan para información del tiempo. Y te dice información del tiempo no solamente de 1 hora, de 2 horas, de 6 horas, de 12 horas, sino que es capaz de darnos información de cómo va a estar el tiempo en días adelante a ciertos horarios con una precisión increíble. Máquinas con inteligencia artificial que son capaces de aprender como lo hace un niño, como lo hace un ser viviente, ¿sí? Como lo hace un perro, como lo hace un gato, lo hace cualquier ser vivo, incluso muy superior al aprendizaje que tiene un ser humano. Los niveles de aprendizaje se miden en el mundo del neuromarketing con un indicador que se llama la conciencia. La conciencia de un individuo como nosotros, de un ser humano, es apenas un 8% o menos. Sí, tu conciencia es del 8% y eso si no es menor. Es decir, que el otro 92 restante funcionamos con un cerebro reptil, somos inconscientes del 92% de nuestro entorno, vivimos en una película a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro olfato, nuestro tacto. Esta máquina en la que nosotros vivimos orgánica solamente nos permite tener un acceso al 8% de la información y el 92%, ¿qué es entonces? Es nuestra imaginación. Esto es un tema genial. Los invito a que tomen cursos de todo esto que tiene que ver con cuarta revolución industrial. Espero poder seguirles mostrando más información de lo que tenemos desde el Ministerio TIC para que ustedes puedan acceder a información de primera mano, actualizada en todo lo que refiere a cuarta revolución industrial. Se me perdió el cursor en el computador, pero en Colombia hemos tenido unos avances significativos, incluso somos la capital latinoamericana de la inteligencia artificial, ¿sí? En Colombia. Entonces, si en Colombia somos la capital, los demás países, ¿en qué nivel están? Si nosotros vamos más adelante de los demás países, entonces, ¿cómo están en el Perú, en Paraguay? ¿Cómo están en Uruguay? ¿Cómo están en Chile? ¿Lo saben? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Sí? Les voy a mostrar un video de la evolución de la inteligencia artificial. Déjenme un segundito, yo intento hacer que esto salga bien para que lo puedan comprender mejor. ¿Vale? Ahí, ahí, ahí estás.
La cuarta revolución industrial surgió en la feria de Hannover en el año 2011. Esta cuarta revolución industrial es diferente a todas las demás. Un amplio rango de nuevas tecnologías están siendo capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico. Esta revolución industrial se caracteriza por ser capaz de cambiar de forma drástica el sistema de producción. Esto provocará una mejora en la economía de millones de personas y aumentará la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también encierra peligros, algunos de ellos aún desconocidos, pues supone un cambio radical en la mentalidad de las personas y en la manera de concebir el mundo. Hasta la fecha, ha habido 3 grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial surgió en el año 1784 con la mecanización de los procesos de producción y la llegada de la máquina de vapor. El músculo fue sustituido por la máquina. Durante la primera revolución industrial se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el periodo neolítico. Se pasó de una economía rural basada en la agricultura a una economía industrial y mecanizada. La renta per cápita se multiplicó como nunca antes lo había hecho. La segunda revolución industrial ocurrió con el desarrollo de la electricidad en 1870, la invención del teléfono en 1876 y el desarrollo del automóvil